Vivir en Facebook. La red social pasa de solo alojar usuarios virtuales a dar casa a usuarios reales mediante la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario enfocado a sus empleados. Pero antes de hablar del nuevo proyecto de Facebook, quiero comentaros un nuevo proyecto emprendedor de un amigo y profesional del marketing, ¿no? Que es Juan Sánchez Bonet, con el que, tengo contacto desde hace ya bastante tiempo, que trata un tema que casualmente hablé de él en un vídeo hace escasamente 2 meses, y es la adicción que tenemos a los móviles y los problemas que esto está causando en las parejas hoy en día. Pues hace menos de un mes lanzó su proyecto en Kickstarter con una campaña de crowdfunding, y es un proyecto llamado Bugbee, que son unas bolsas para dormir, ¿no? Para que tu teléfono duerma, con el objetivo de ayudar a las personas, especialmente a las parejas, a dejar de un lado los teléfonos, en esos momentos donde tenemos que conectar, ¿no? A nivel más personal. Sinceramente, es algo que creo que nos vendrá muy bien a todos, ¿no? Yo ya tengo mis 2 bolsas y también 2 para colgar en la puerta y trabajar el movimiento que están creando. Bueno, desde aquí quiero darle ya la enhorabuena, ¿no? A Juan y su mujer, porque a 7 días de finalizar la campaña de crowdfunding ya le ha alcanzado el objetivo de $15.000. Y por supuesto soy uno de los mecenas de la campaña, por lo que si queréis saber más del proyecto, queréis apoyarlo, en la descripción del vídeo os dejo el enlace directo, ¿no? Así que esta noche creo que voy a dormir más alejado del móvil. Y ahora ya nos vamos a vivir en Facebook. ¿Vivirías en Facebook? ¿Cómo te suena Willow Campus? Esta es la nueva zona que Facebook está construyendo para sus trabajadores en la ciudad de San Francisco. Un nuevo diseño urbanístico para crear una ciudad para los trabajadores de la empresa. Son muchos los motivos, ¿no? Pero uno de los principales es el desmesurado incremento de los precios de la vivienda que está sufriendo San Francisco. Creo que a día de hoy es la ciudad más cara de todo Estados Unidos, y que esto ha hecho imposible prácticamente poderse pagar un apartamento si no tienes un sueldo, digamos, más que razonable, ¿no? Por ello, Facebook ha decidido construir de aquí al año 2021 225 apartamentos a precios razonables. Pero esto es solo el principio de la ciudad de Facebook, que se plantea construir 1.500 viviendas, más de 150.000 metros cuadrados de oficinas, superficies, centros comerciales, hoteles, centros culturales, es decir, una auténtica ciudad. Me pregunto, ¿es el sector inmobiliario un nuevo negocio para Facebook? Creo que sin lugar a duda lo es. Pero la idea tiene distintas implicaciones, ya es que busca crear un estado de vida único para cada trabajador, hacer que su experiencia de vida alrededor de Facebook sea fácil, sencilla, agradable y adaptada a lo que necesitan, sin necesidad de demasiadas complicaciones, ¿no? Buscan evitar largos tiempos perdidos en desplazamientos desde casa al puesto de trabajo, ¿no? Con el fin de emplear ese tiempo en otras actividades para la persona, pues mucho más productivas. Además, este nuevo desarrollo generará nuevos puestos de trabajo, ayudando a trabajadores locales a desarrollarse profesionalmente en mejores condiciones. Pero esto abre la pregunta, ¿serán las ciudades corporativas el futuro de las grandes compañías del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios acerca de qué opinas sobre este asunto. Hola Ilona, ¿qué tal? ¿Me oyes? De vacaciones ahora. Yo estoy trabajando, yo vacaciones me las cojo, en verano no me suelo coger vacaciones. Al final, pues cuando puedo a lo largo del año me escapo unos días y voy ahí conviviendo y tal y cual, pero vamos, yo estoy al final casi todo el año trabajando. Vale, porque hasta ahora lo que pude ver era que tú vendías online, pero como redireccionabas a una tienda externa, a otra empresa, por lo que vi. Y lo que necesitas, que es más la parte estrategia, más la parte táctica de marketing digital, que es lo que estás buscando. Vale, rodando sola entiendo que hablamos de generar ventas. ¿Me puedes cuantificar esto? Si tienes cuantificado, oye, pues tantas ventas al mes, al año, ¿lo tienes cuantificado? Vale, y entiendo la parte de B2C, etcétera, etcétera. Vale, ¿cuándo vas a tener acabada la tienda online y todo listo? Porque hasta que no esté eso listo no se puede marketear absolutamente nada. ¿Tienes algún deadline preparado? ¿Has definido el presupuesto de inversión publicitaria, únicamente inversión publicitaria digital que quieres hacer mensualmente?
Porque inicialmente, a ver, al final todo el aumento de ventas en un e-commerce es puramente publicidad digital. Habrá que ver qué canales, etcétera, pero al final es publicidad digital, ¿no? Todo lo que hablamos de redes sociales, que he visto que estás presente, etcétera, etcétera, pero como habrás visto, al final la atracción es mínima. Es decir, tú puedes publicar algo en Facebook, pero eso no te va a generar ventas. Realmente lo que te puede generar ventas a lo mejor es utilizar Facebook con su parte publicitaria para poner tu producto delante de X persona y ahí generar esas ventas. No he hecho nada de marketing digital a nivel de posicionamiento, optimización de páginas, no está hecho nada. Una pregunta, ¿tienes hecho creado toda la parte de quién es tu público objetivo al que te quieres dirigir? Es decir, un poco el buyer persona, ¿o lo tienes creado? La idea es derivar tráfico a esa tienda online que te están montando, ¿correcto? Y con ello, vale. Habría que ver esa tienda porque, a ver, yo te digo, el sistema ese no lo conocía, sinceramente. Que es importante cómo está montada una tienda online a nivel de usabilidad, tiempos de carga, etcétera, optimización, porque si no muchas veces las ventas se resienten por esto, porque la web no está del todo bien optimizada, entonces eso tendríamos que verlo también. Vale, pues con todo esto lo voy a mirar, hablaré con mi socio en la agencia. Bueno, yo tengo una agencia en marketing allí en España de marketing de hace 10 años, se llama Marketing Surfers. Quiero ver un poco cómo podemos enfocarlo porque sinceramente para mí es publicidad digital, es decir, porque está bien a lo mejor si quieres que trabajemos un poco la parte de branding, de empezar a trabajar contenidos, no sé cuál es tu idea en todo eso, pero si tu objetivo es generar ventas como primer objetivo, la publicidad es a lo que más vamos a ir porque creo que es lo que más tracción te va a dar, obviamente. Vale, ¿te genera mucho tráfico esto, no? Porque bueno, esto veo que el último es de octubre, no te genera nada. Vale, claro. Claro, pero porque veo que en principio tienes poco texto, es muy visual, no está optimizado, entonces claro, llevas generando desde el año 2012, veo del marzo de 2012 es lo primero que hay. Vale, aquí estoy pensando un poco porque claro, al final, bueno, lo primero claro, no has tenido ninguna experiencia previa con toda la parte digital, lo digo porque no tenemos histórico para ver qué tal ha funcionado, etcétera, y como bien sabes esto al final, hasta que no te pones y vas probando y testando, no sabes lo que te funciona o no te funciona, entonces por si tenemos algo de histórico nos podía ayudar. Perfecto, vale. No, por ver cómo empezar, ¿sabes por dónde empezar? Porque a lo mejor es más ideal empezar por cifras únicamente de publicidad digital y cuando veamos que todo va arrancando, a lo mejor incrementar la inversión hacia algo de marketing de influencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y si quieres que siga haciendo más vídeos como este y quieres que te avise, recuerda, suscríbete a mi canal. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás. Y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. Yeah, what you doing?